Buenas tardes. La paz de Cristo para mis hermanos en Cristo Jesús. Dios bendiga amigos, familiares y conocidos. Los invito a que me acompañen y leamos juntos la palabra del Señor y tengamos este tiempo de meditación y de rumiar en la palabra y ver qué es lo que nos quiere dar de decir nuestro Señor a través de su bendita palabra. En esta tarde vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Voy a leer. La escritura dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre el pueblo de Judá. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y si oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse eso? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, gloria a Dios por esta palabra. En esta tarde consideramos el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 15. En esta tarde le quiero dar gracias a Dios por darme su misericordia, su gracia y su bendición de poder meditar en su palabra más que nada, y que las personas conozcan ahora sí el corazón de Dios y lo que la palabra de Dios nos quiere, ahora sí que nos quiere transmitir. Era Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los fariseos, maestro en el pueblo de Israel. Él vino muy de noche, dice la escritura, y se presentó con Jesús. En ese momento Nicodemo le hablaba a Jesús con palabras así suaves, dijéramos con palabras lisonjeras. Maestro, sabemos que tú vienes, ¿cómo dice la escritura? Y le dice que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que haces. Mas sin embargo Jesús fue directo y como decimos aquí, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces aquí hubo un choque para aquel maestro en el pueblo de Israel, ¿no? Porque era un maestro con renombre, mas sin embargo vemos claramente que este principal no podía comprender lo que nuestro Señor Jesucristo le quería dar a conocer mediante este diálogo y ahora sí que esta comunicación que tuvieron aquel maestro de Israel con nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante saber que para tener la vida eterna, uno tiene que volver a nacer, como dice la palabra. Es muy importante saber esto. Nadie va al reino de los cielos, a la vida eterna, por sus propios medios.
Tenemos que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer? ¿Por qué nos habla de un nuevo nacimiento? Ahora sí que dijéramos que ¿qué era cuando nosotros nacemos realmente en esta tierra? Venimos en una concepción de nuestra madre y nacemos. Nos da a entender entonces este versículo y este pasaje que nosotros no somos, ahora sí que no somos merecedores del reino de los cielos, porque nos dice que tenemos que nacer por segunda vez. Les voy a poner un claro ejemplo que yo desde que ahora sí que desde que lo escuché, se me quedó atesorado en el corazón. Las aves, vamos a poner por ejemplo las aves tienen doble nacimiento, ¿no? Las aves primero vienen en un huevo y después cuando se rompe el huevo, el cascarón, hay un doble nacimiento. Primero dan huevo y posteriormente pues vuelven a nacer, ¿no? De la misma manera el ser humano, pero nosotros por medio de agua y de espíritu. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué dice de agua? ¿Cómo vamos a nacer de agua? Por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios se representa en agua. Cuando tú crees en la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años, tú crees que Jesús murió por tus pecados, tú pasas de la potestad de las tinieblas en la que te encuentras naturalmente y pasas a la luz que es en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquel varón, aquel maestro de Israel no pudo comprender lo que Jesús le quería dar a entender. Jesús le puso ejemplo como el del viento. El viento sabemos, lo escuchamos, pero no sabemos ni de dónde viene ni de dónde va. Lo mismo es los que nacen por medio del Espíritu. O le dice a ustedes que testifican las cosas terrenales, no las comprenden, más cómo van a comprender las cosas celestiales. Y en el versículo 14 de este capítulo 3 pone de referencia cuando Moisés estaba en el desierto, que había sacado al pueblo de Israel. Hubo ahí un choque entre el pueblo de Israel y Moisés, porque se empezaban a quejar de que para qué los sacaron de Egipto, mejor se hubiesen quedado y morir en Egipto a morir en el desierto. Mas, sin embargo, la palabra dice que Dios les mandó serpientes y las serpientes los picaban y el que picara la serpiente moriría. Mas, sin embargo, ellos pidieron que les quitaran la serpiente, pero Dios no tomó de esa manera la forma de poder decir cómo se salvarán. En esa historia nos muestra de qué manera el ser humano puede salvar, puede recibir la salvación. En ese entonces era la salvación de que no mueran por la picadura de la serpiente, pero esa era sombra de lo que más adelante iba a representar cuando nosotros miremos a nuestro Señor Jesucristo y creamos en esa obra redentora que Él hizo. Entonces nosotros nos da ahora sí que la potestad de ser hechos hijos de Dios por creer en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo 15 de San Juan capítulo 3, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero qué vas a creer? Creer a esa obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Es muy importante que las personas sepan que a través de estar todavía en este cuerpo, tenemos la esperanza, tenemos esa esperanza de poder creer y recibir la salvación
de que ahora sí que nuestra alma no, y nuestro espíritu no vaya a la condenación eterna, porque eso vino nuestro Señor Jesucristo a liberarnos de esa maldición en la que todo ser humano tiene desde que nace. Estar en maldición es estar prácticamente destituido de la gloria de Dios. Palabras más, palabras menos, ser siervo o hijo de Satanás. Esa es la verdadera naturaleza de la humanidad. Es muy dura verlo de esa forma, pero quiero que sepan que si ustedes ahora sí que ven su verdadera naturaleza, vean que ustedes no pueden hacer nada para poderse valer y poder hacer algo para obtener la vida eterna. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del madero. Para terminar, quiero que me acompañen al libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4. Nos habla algo muy, muy importante, que todavía en este cuerpo tenemos una esperanza. Miren cómo lo dice Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4. La palabra, este libro fue escrito por el rey Salomón, la persona que fue más sabia en esta tierra. No ha habido ni habrá alguien con tanta sabiduría y tanta riqueza que tuvo el rey Salomón. Entonces, el rey Salomón nos dice algo muy importante en el capítulo 9, versículo 4. Dice la escritura: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Amén, gloria a Dios. Aquí la palabra nos dice que hay una esperanza. Dice la palabra de Dios que la palabra se lee y se explica con la misma palabra. Veamos qué dice sobre la esperanza en la carta de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, en el cual que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es esa verdad que la palabra de Dios nos quiere mostrar a través de Escritura? De que ya no hay más pecado en el mundo, porque Jesús terminó con el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y miren qué dice en el versículo 5 de la primera carta del capítulo 2 de Timoteo: porque hay solo un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, Eclesiastés nos habla de que hay una esperanza estando todavía en este cuerpo. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso mandó a su Hijo hace más de 2000 años, para que Él cambiara de lugar por nosotros y nosotros podamos adquirir esa vida eterna en el reino de los cielos a través de creer que Él terminó con el pecado, que Él murió por nuestros pecados. La palabra de Dios lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y la justificación viene a través de que Él resucitó. Muchos dicen, es que yo no vi que resucitara, pero aquí está escrito. Esta es la gran verdad, que ya Jesús terminó con el pecado. Quitémonos esa venda de los ojos y podamos ver lo que dice la palabra y creer a lo que dice la palabra, porque la palabra de Dios no es para contender, es para creer, no es para entender.
es para que la creas. Y dice la Escritura que la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Entonces es muy importante que las personas tengan el conocimiento de la palabra de Dios. No tengan cerrada la Biblia, léanla. Aquí se encuentra la vida eterna. Yo hasta aquí voy a compartir. Le quiero dar gracias a Dios por haberme dado esa oportunidad de meditar estos 10-15 minutos y los invito a que me acompañen a una oración para despedir esta bonita lectura. Padre, bueno, te doy gracias en esta tarde porque aquel maestro de Israel que se le acercó a Jesús de noche preguntándole que ellos decían, sabemos que tú vienes de Dios porque todas las cosas que haces son de Dios. Pero Jesús luego le dijo que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos, que para poder nacer de nuevo tendría que nacer de agua y de espíritu. Dice tu palabra en San Juan capítulo 6, versículo 63, que todas las palabras que vienen escritas en la Biblia son palabras de espíritu, ¿no? Padre, te pido por cada una de las personas que mediten en la palabra, puedan escuchar tu palabra y puedan creer en el Evangelio, que Jesús ya efectuó la purificación de nuestros pecados una vez y para siempre, que ya no hay pecado, que ya no hay condenación por el pecado. Hay condenación cuando no creemos a la palabra, Padre. Padre, te pido por cada uno de los siervos de la misión, ten misericordia y dales tu gracia y tu bendición para que sigan manifestando y predicando esta palabra con mucha fuerza. Te pido igual por mis hermanos en Cristo Jesús que están conmigo orando en este momento y todo te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues